El perdón y Jesús. Capítulo 3. El perdón de la injusticia. La verdadera justicia. La justicia, que se basa en la separación y la división, no puede ser la justicia del cielo, la cual ve a toda la humanidad como una. Pero ¿qué hay acerca de la obvia injusticia que existe alrededor de nosotros? La opresión, la pobreza, el sufrimiento y el abuso que se ha convertido en parte significativa de nuestro mundo. Ayudar a los necesitados y afligidos siempre ha sido central a nuestra ética judeo-cristiana, como escribió Isaías, y se establece un paralelo en Mateo 25. Dios quiere desatar los lazos de la maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo, partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa, que cuando veas a un desnudo lo cubras. Nadie podría negar la validez de esta ética o dejar a un lado la necesidad espiritual de ayudar a otros que están en aflicción. Mas el curso nos enseña que el que aprende sus lecciones se ríe a sí mismo del dolor y de la pérdida, de la enfermedad y de la aflicción, de la pobreza, del hambre y de la muerte. El conflicto aparente entre estas dos afirmaciones se resuelve cuando reconocemos que esta risa no es burlona, ni se basa en la indiferencia hacia la difícil situación de los demás. Más bien es una risa benévola, nacida de la visión de que el sufrimiento no es lo que parece, pues cuando entendemos las dinámicas del miedo y de la culpa, podemos redefinir las dimensiones de la pobreza y de la opresión. Reconocemos que las aflicciones del mundo no son realmente materiales o externas, sino internas. Además, son aflicciones que todos compartimos como criaturas del ego. Está empobrecida toda la gente que carece de paz interior, la conciencia interna de la presencia de Dios y de la identidad de ellos como hijos de Él. Los pobres son sencillamente los que han invertido mal, y vaya que son pobres, pues la pobreza no es otra cosa que insuficiencia, y solo hay una insuficiencia, ya que solo hay una necesidad. ¿Quién de nosotros está exento de esta equivocada inversión en el sistema de pensamiento del ego? La gente no trata de herir, oprimir, victimar, perseguir o hasta asesinar a menos que en su interior no se sientan empobrecidos, culpables y vulnerables. Sus actos externos de violencia e injusticia son las proyecciones de su propia culpa y de su miedo interior. Los intentos de negar su culpa y de percibir agentes externos que cometen con ellos la injusticia de la separación, que inconscientemente creen que han perpetrado sobre sí mismos, sobre otros y sobre Dios. Por esta razón, el rostro de la verdadera justicia tiene que contemplar a toda la gente como igual y reconocer que cada una de las 1000 formas del miedo esconde el mismo significado. Los brazos de la justicia se extienden para abrazar a cada uno en el perdón y en la indulgencia, no por las cosas aparentemente terribles que se hicieron, sino para deshacer el miedo y la culpa que las fundamenta. La roca sobre la cual descansa la salvación, de acuerdo con el curso, es la idea de que nadie tiene que perder para que otro gane, y todo el mundo tiene que ganar si es que uno solo ha de ganar. Nadie tiene que sufrir para que la voluntad de Dios se haga. La justicia no castiga a uno para que el otro se sienta justificado, pues justificar a uno en contra del otro simplemente refuerza la creencia en la separación, que fue el problema original. Debido a que sabe que ambas partes perderán, la justicia no puede quitarle a uno para que el otro pueda ganar. El amor no tiene precio, y no puede haber sacrificio en el plan del cielo para la salvación. Tú, que crees que el sacrificio es amor, debes aprender que el sacrificio no hace sino alejarnos del amor. El castigo, en cualquier forma, es un intento de proyectar culpa sobre otro y de desplazar la responsabilidad por nuestra dicha sobre alguien o algo externo a nosotros. Un Dios amoroso jamás trataría a sus hijos de esa manera. Capítulo 3. El perdón de la injusticia. La práctica de la verdadera justicia.
Una vez nuestros pensamientos se sincronizan con los pensamientos sanadores del Espíritu Santo y se comparte su percepción de la situación, podemos aplicar las cuestiones más prácticas de lo que vamos a hacer ante el ataque, la injusticia y el sufrimiento. La respuesta siempre se basará en el deseo de ayudar a todos aquellos que tengan parte en la situación. El centro de interés no radica en qué hacemos, sino por qué lo hacemos. Es fundamentalmente un asunto de motivación. Por ejemplo, imagine que caminamos por una calle y de pronto nos enfrentamos a un demente con un cuchillo que apunta hacia nuestra garganta. Basado en nuestro propio estado mental, podemos actuar para detenerlo indefensivamente desde el amor o defensivamente desde el miedo. Volver la otra mejilla no significa que pasivamente permitamos que nos deshuellen y que en silencio bendigamos a nuestro asesino mientras éste nos mata. Ni quiere decir tampoco que lo matemos antes de que él nos mate, al sentir que la justicia del cielo guía nuestras manos. Más definitivamente debemos hacer lo necesario para detener al potencial asesino, no solo para evitar reforzar nuestra creencia en el dolor, sino también para evitar que él cometa un error por el cual pagaría por medio de la culpa. Independientemente de sus acciones, aún él es nuestro hermano. La culpa exige castigo, como hemos visto, y el ego siempre quiere que busquemos este castigo fuera de nosotros, y que disfracemos la verdadera fuente de castigo, que es nuestra autoinfligida culpa. Así pues, tenemos que estar continuamente conscientes de nuestros intentos de proyectar la responsabilidad por la injusticia de nuestra culpa sobre otra gente u otras situaciones en el mundo. No importa cuál sea su apariencia, independientemente de las circunstancias, estamos en control de nuestra paz mental, como podemos ver en el siguiente ejemplo. Hace algunos años me desperté a mitad de la noche al percatarme de pronto que había alguien de pie en mi habitación. Después del choque del momento, recordé que no hay nada que temer, y pausadamente le pregunté a mi intruso huésped: ¿qué puedo hacer por usted? La situación no era confusa, sin embargo. Estaba claro que el hombre usaba drogas y que necesitaba desesperadamente dinero para su próximo pase. Los ladrones rara vez entran a los apartamentos ocupados. De forma amenazante, él mantenía la mano en su chaqueta como si tuviera un revólver para puntualizar su exigencia. Mi indefensión, no obstante, pareció cambiar la atmósfera en la habitación, y de pronto el hombre comenzó a excusarse por haber entrado y haber perturbado mi sueño. Le di el dinero que tenía en mi cartera. El hombre se detuvo al tomarlo y me devolvió un par de dólares y dijo: «Este es todo su dinero y no puedo dejarlo sin algo». Y continuó excusándose. Le aseguré que estaba bien y le exhorté a que hiciera lo que tenía que hacer. Al acompañarle hacia el pasillo y mientras esperaba el ascensor le dije: «Dios lo bendice». Sus últimas palabras al tomar el ascensor fueron: «Por favor, ore por mí». Le aseguré que lo haría, aunque sabía que este encuentro santo había sido la oración. No se había cometido injusticia, pues no había habido una verdadera pérdida. La pequeña cantidad de dinero era, en efecto, un pequeño precio por la bendición del perdón que se había dado y recibido como tal. De igual manera, muchos misioneros religiosos o laicos, a quienes envían a los países del tercer mundo que sufren bajo gobiernos opresivos, tienen la difícil lección de laborar por el fin de la injusticia, mas deben hacerlo movidos por el amor hacia toda la gente envuelta, oprimido y opresor por igual. Deshacer la injusticia al actuar injustamente a través de la creencia en la separación es simplemente reforzar la injusticia básica que es la separación. Estos misioneros tienen que laborar ante la gran tentación de identificarse con el oprimido en contra del opresor y reconocer que esta tentación representa la proyección del cisma dentro de ellos mismos.
Nuestra respuesta a la injusticia, por lo tanto, es una de amor e interés, no de miedo o de deseo de venganza. Nos protegemos a nosotros mismos no para castigar o debido a que estamos aterrados, sino porque deseamos ayudar a todos los que forman parte de la situación. Hemos escuchado la súplica de nuestros asaltantes y procuramos responder. Nuestra actitud de no ataque les enseña que son amados tanto como ellos procuraron odiar. El juicio que hacemos en esta situación, por lo tanto, no se basa en la condenación, sino en el deseo de ayudar, al ver en el ataque de los demás su necesidad de amor. La autoprotección, en este contexto, se convierte en algo más que una defensa en contra del ataque. Se ha convertido en una amorosa respuesta a la petición de amor que compartimos. Debe añadirse que no necesitamos sentir este amor completamente. Estar totalmente libres de miedo conllevaría un nivel de santidad que muy pocos, si alguno de nosotros, hemos logrado. Si nuestro amor fuese así de perfecto, no necesitaríamos la ayuda del cielo. Así pues, nuestro sencillo deseo de ver la situación de manera distinta, a pesar de nuestro miedo, es suficiente para permitirle al Espíritu Santo que labore a través de nosotros. Establecer límites a los intentos de la gente por destruir las fronteras sociales y o personales es a menudo el acto más amoroso que podemos realizar. Quizás no haya una experiencia más aterradora que creer que el mundo no puede limitarnos, que nosotros, de hecho, somos omnipotentes y que estamos más allá del poder de las autoridades personales o gubernamentales. Tal experiencia en nuestro mundo personal refuerza la creencia fundamental del ego de que por virtud de nuestra separación de Dios, estamos a cargo del universo. Puesto que hemos usurpado su lugar, Él es ahora impotente contra nosotros. Esta creencia inevitablemente conduce a nuestro miedo aterrador de lo que se nos hará en venganza por lo que creemos haber hecho. Esta experiencia de terror se manifiesta claramente en las personas seriamente perturbadas, cuya perturbación misma a menudo ha sido el desenlace en un nivel de su falta de confianza en otros para controlarlos, consolarlos y amarlos. El próximo ejemplo es demostrativo de la aplicación de una estructura que no es punitiva sino amorosa. Jimmy era un hiperactivo niño de 6 años incapaz de establecer límites a su conducta. Finalmente hubo que ponerlo en una escuela especial donde a través de un programa individualmente estructurado, él comenzó a internalizar este control. Esto minimizó su ansiedad de manera que pudo comenzar a estarse quieto, confiado en que estaba protegido y que su miedo no era compartido por otros. Con el tiempo, Jimmy pudo regresar a su salón de clases y bajo la firme y amorosa disciplina de su maestra, continuó su crecimiento. Sin embargo, inesperadamente su maestra tuvo que abandonar la escuela y fue reemplazada por una mujer relativamente inexperta, quien jamás había trabajado con niños como Jimmy. No tardó mucho en que Jimmy cayera en cuenta y que volviera a su antigua conducta. El clímax sobrevino una mañana en que Jimmy hizo de las suyas y como castigo se le pidió que permaneciera en una esquina del salón. Respondiendo a la latente inseguridad de la maestra, la suya comenzó a incrementarse. Al cometer pequeñas travesuras, comenzó a probar la habilidad de su maestra para reprenderlo. El mismo miedo de ella hacía imposible que pudiese responder constructivamente, y la ansiedad de Jimmy aumentó hasta que finalmente se fugó del salón, y en su fuga clamaba desesperadamente que lo detuvieran. En este punto en la relación, quien necesitaba ayuda era la maestra, puesto que era la dificultad de ella lo que exacerbaba la de Jimmy. Ella se convirtió entonces en la discípula, y en la medida que pudo imponer límites que procedían del amor y no del miedo, volvió el autocontrol de Jimmy y su progreso pudo continuar. Experimentar sufrimiento, pues, puede ser parte de una experiencia transformadora para nosotros, bien sea nuestro sufrimiento o el que veamos en otra parte. Jamás puede ser la voluntad de Dios que ninguno de sus hijos sufra dolor, sino que su voluntad
es que aprendamos de ello una vez hemos elegido hacer el dolor real para nosotros mismos. Como secuela del mismo principio que hemos observado antes, cuando le entregamos el sufrimiento al Espíritu Santo, se nos puede proveer la oportunidad de aprender su lección. Puesto que la paz permanece siempre invulnerable a cualquier cosa externa a la misma, la criatura de Dios no puede sufrir en verdad. Lo que calificamos como sufrimiento lo hemos hecho real en nuestras mentes. Aquí es donde se necesita la corrección. Las oportunidades dolorosas, las pruebas en el nivel que sea, son simplemente oportunidades para que practiquemos el perdón. Las pruebas por las que pasas no son más que lecciones que aún no has aprendido, que vuelven a presentarse de nuevo, a fin de que donde antes hiciste una elección errónea, puedas ahora hacer una mejor y escaparte así del dolor que te ocasionó lo que elegiste previamente. Basta con que aprendas esta lección de deshacer la proyección para que te libres de todo sufrimiento, no importa la forma en que éste se manifieste. El Espíritu Santo repetirá esta lección inclusiva de liberación hasta que la aprendas, independientemente de la forma de sufrimiento que te esté ocasionando dolor. Esta simple verdad será su respuesta, sea cual sea el dolor que lleves ante él, pues esta respuesta elimina la causa de cualquier forma de pesar o dolor. Esta respuesta es el perdón, la base de la verdadera justicia. No se basa en nuestro dolor o nuestra herida, sino en la percepción de que no hay nada que perdonar. Se ha demostrado que los pecados del inicuo jamás han ocurrido debido a que los mismos, en nuestra conciencia, se han transformado de pecados a errores que hay que corregir. Sin la proyección de culpa no hay culpa y por consiguiente no puede haber deseo de castigar. Puesto que somos inocentes, procuramos evitar los actos de opresión o de violencia en el mundo, no castigarlos ni protegerlos, sino sanar a toda la humanidad, al oprimido, al opresor y a nosotros mismos. Todos encarnan los efectos del mismo error, la creencia de que puede infligirse sufrimiento en el mundo. Nos involucramos en programas para evitar el dolor en el mundo, de manera que todos podamos liberarnos del dolor de nuestra creencia en la separación. Cómo se lleva a cabo el deshacimiento de este dolor está más allá de nuestra capacidad para entender. Como dice el curso acerca de la relación santa, no entiendes lo que aceptaste, pero recuerda que tu entendimiento no es necesario. Lo único que se necesitó fue simplemente tu deseo de entender. Al deshacer nuestra creencia en la separación por medio de unirnos con otro en el perdón, el Espíritu Santo puede sanar nuestras mentes y todas las mentes a través de la nuestra. Y a medida que te dejes curar, te das cuenta de que junto contigo se curan todos los que te rodean, los que te vienen a la mente, aquellos que están en contacto contigo y los que parecen no estarlo. Cuando nos sanamos, dice esta lección, no nos sanamos solos. A menos que nuestra meta sea ayudar a todas las personas que están envueltas en el error, estaremos respondiendo a la proyección de nuestra propia culpa y mirando aún hacia un mundo de intereses separados. Esta percepción solo puede proceder de una creencia previa acerca de nosotros mismos. Si creemos que estamos separados, veremos un mundo de separación, de gente con características opuestas de bien y mal, amor y odio, unos que hay que apoyar y otros a los que hay que oponerse, unos que deben juzgarse y otros que deben superarse. De este modo, la verdadera curación y la corrección se hacen imposibles. Capítulo 3. El perdón de la injusticia. El papel del Espíritu Santo. Una vez hemos definido el problema como injusticia, es inevitable que creamos que nosotros somos quienes podemos resolverlo. Una vez más podemos ver al ego reforzarse a sí mismo sutilmente y reproducir el error original de creer que podemos y hemos usurpado el papel de Dios. Una falacia común es creer que somos nosotros quienes enseñamos las lecciones,
quienes corregimos los errores de los demás. Para el ego, lo caritativo, lo correcto y lo apropiado es señalarle a otros sus errores y tratar de corregirlos. Esto tiene perfecto sentido para él, porque no tiene idea de lo que son los errores, ni de lo que es la corrección. Los errores pertenecen al ámbito del ego y la corrección de los mismos estriba en el rechazo del ego. Reaccionar ante cualquier error, por muy levemente que sea, significa que no se está escuchando al Espíritu Santo. Él simplemente pasa por alto todos los errores, y si tú le das importancia, es que no lo estás oyendo a él. Si no lo oyes, es que estás escuchando al ego y mostrándote tan insensato como el hermano cuyos errores percibes. Esto no puede ser corrección. Tú no te puedes corregir a ti mismo. ¿Cómo ibas a poder entonces corregir a otro? Cualquier intento que hagas por corregir a un hermano significa que crees que puedes corregir, y eso no es otra cosa que la arrogancia del ego. La corrección le corresponde a Dios, quien no conoce la arrogancia. Cuando uno se detiene a considerar lo que la corrección conlleva realmente, se hace muy clara la imposibilidad de jamás saber lo que hay que hacer. Para poder juzgar cualquier cosa correctamente, uno tendría que ser consciente de una gama inconcebiblemente vasta de cosas pasadas, presentes y por venir. Uno tendría que reconocer de antemano todos los efectos que sus juicios podrían tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas en ellos. Y tendría que estar seguro de que no hay distorsión alguna en su percepción, para que sus juicios fuesen completamente justos con todos sobre los que han de recaer ahora o sobre los que hayan de recaer en el futuro. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién excepto en delirios de grandeza pretendería ser capaz de todo esto? Formar juicios no es muestra de sabiduría, la renuncia a todo juicio lo es. Forma pues un solo juicio más, y es este: hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto. Él conoce todos los hechos, pasados, presentes y por venir. Conoce los efectos que sus juicios han de tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas. Y Él es absolutamente justo con todos, pues en su percepción no hay distorsiones. Así pues, creer que sabemos lo que nos conviene a nosotros y a aquellos cerca de nosotros, y menos aún al mundo entero, es verdaderamente arrogante. La mayoría de nosotros es muy hábil en engañarse a sí misma en lo que a esto se refiere. Es fácil disfrazar nuestra arrogancia con términos de justicia, amor, libertad y espiritualidad. La tentación a hacerlo debe reconocerse plenamente. Solo necesitamos considerar cuánta sangre se ha derramado en el nombre de Dios, del amor y de la paz, para darse cuenta de que es así. Únicamente si seguimos la orientación del Espíritu Santo, podemos estar seguros de que no hay ataque y de que nuestra respuesta es amorosa, no solo para los demás, sino para nosotros mismos. En su manera de resolver un problema, en contraste con la del ego, nadie puede perder y todos tienen que ganar. Él no le quita a Pedro para pagarle a Pablo. El amor solo puede dar, jamás exige sacrificio ni causa sufrimiento o dolor. El poder del amor, en contraste con la fuerza, se expresa en el cuento de hadas del sol y el viento, en una discusión sobre cuál es más fuerte. Al mirar hacia la tierra, vieron a un hombre que caminaba con su chaqueta puesta.
Decidieron poner fin a su discusión al ver cuál de las dos lograba que el hombre se quitara la chaqueta. El viento lo intentó primero y sopló tan fuerte como pudo, pero esto solo hizo que el hombre apretara más la chaqueta a su alrededor. Cuando llegó el turno del sol, éste sencillamente comenzó a brillar. Mientras más brillaba, más calor sentía el hombre, y a los pocos minutos se quitó la chaqueta. La lección es clara. Para efectuar un cambio en los demás, solo necesitamos permitir que la luz de Dios brille. Ejercer presión en cualquier forma solo causa que los demás aumenten su defensión. Nuestro ego se enfrenta con otro ego y los resultados siempre tienen que ser contraproducentes y a menudo ocasionan precisamente las cosas que no queremos. De ese modo volvemos al problema básico de cómo podemos escuchar al Espíritu Santo, de manera que permitamos que su luz brille a través de nosotros. Para hacer esto tenemos que soltar nuestra culpa, la cual no solo es un ataque a nosotros mismos, sino una agresión contra Dios y un intento de negar su presencia y hacer su voz inaudible para siempre. Mientras la culpa continúe con su ruido estático en nuestras mentes, jamás podremos escuchar la voz que habla por nuestra inocencia y la de todos nuestros hermanos. La culpa no solo esconde nuestro verdadero ser, sino que hace imposible que se vea la luz de ese ser en los demás, puesto que el ataque no es nada más que culpa proyectada. El ataque en cualquier forma ocultará al Espíritu Santo en una nube de culpa, pero al decidirse a ver el ataque como una petición de ayuda, expresa el deseo de escuchar su voz, de que se nos muestre la visión del perdón que nos liberará de nuestra culpa. De este modo, un intruso desesperado nos ofrece una oportunidad de enfrentarnos al ataque con amor y de ese modo aprender la misma lección que estamos enseñando. De hecho, cada vez que nos enfrentemos a una situación que nos haga sentirnos impacientes, molestos o con ira, es una clara señal de que hemos olvidado nuestra lección y una vez más hemos sido tentados por el ego. Para hacernos conscientes de cuán bien hemos generalizado las lecciones del Espíritu Santo, solo tenemos que sintonizar las noticias vespertinas y observar nuestras reacciones a los inevitables informes sobre violación, asesinato, injusticia, opresión, catástrofes, etc. Nuestras reacciones serían un buen indicador del grado de falta de perdón que aún permanece encerrado en nuestra mente. Esa media hora que pasamos con el mundo del ego puede convertirse en un poderoso salón de clases que el Espíritu Santo puede utilizar para sanar nuestras mentes. No importa lo que otro nos haya pedido o parezca hacernos a nosotros o a los demás. Debemos acudir al Espíritu Santo por ayuda, de modo que podamos mirar la situación de manera distinta. Perdona y verás esto de otra forma. Estas son las palabras que el Espíritu Santo te dice en medio de todas tus tribulaciones, todo dolor y todo sufrimiento, sea cual sea la forma en que se manifiesten. Esta es la lección que Dios quiere que aprendas. Hay una manera de contemplarlo todo que te acerca más a Él y a la salvación del mundo. A todo lo que habla del terror, responde de esta manera: perdonaré y esto desaparecerá. Al pedir curación, nos hacemos accesibles a la única fuente de curación que existe. Al responder a la petición de amor de otra persona, le estamos pidiendo a Dios que responda a la nuestra. Él te enseñará cómo verte a ti mismo sin condenación, según aprendas a contemplar todas las cosas de esta manera. La condenación dejará entonces de ser real para ti,
y todos tus errores te serán perdonados. De esta manera, el amor uno de nuestro Padre es ofrecido a todos sus hijos por la sola persona que conoce lo que es ese amor y cómo puede enseñarse mejor a aquellos que lo han olvidado. Capítulo 4. El significado del amor y de la sexualidad. El capítulo 1 describió la versión que tiene el ego del amor en las relaciones especiales. Puesto que ya conocemos el propósito del Espíritu Santo para las relaciones, podemos discutir ahora su significado del amor, así como el papel de la sexualidad. Se puede decir que debido a las profundas distorsiones que el ego tiene de las relaciones, el amor sin ambivalencia, como hemos visto, es imposible en este mundo. Solo un maestro de Dios adelantado podría relacionarse con los demás libre de las proyecciones del ego. A pesar de nuestras flaquezas humanas, sin embargo, el amor de Dios se puede reflejar en nuestras vidas. El mandato bíblico de que amemos a nuestro prójimo es realmente un mandato a que perdonemos, puesto que es a través del perdón que se deshace la culpa, y somos más capaces de amarnos unos a otros como Dios nos ama. Es en el contexto del perdón que encontramos el significado del amor. Carl Jung señaló una vez que para las personas mayores de 35 años, todo problema era un problema espiritual. El número es obviamente arbitrario. La línea divisoria entre las dos etapas de nuestra vida generalmente fluctúa entre el final de los 20 hasta los 30, aunque hay muchas excepciones en ambos extremos. La primera mitad de nuestras vidas las pasamos desarrollando los medios de supervivencia, aprendiendo a arreglárnoslas con el mundo físico, psicológico y social, y puede considerarse como un periodo de preparación. Este periodo es natural en nuestras vidas humanas. El no desarrollar una identidad personal o un sentido del yo, ego, conduce a la psicosis y en casos extremos al autismo. Es la paradoja de nuestras vidas humanas que tengamos que pasar la primera parte de nuestras vidas en desarrollar un ego, el cual tenemos que desaprender luego en la segunda parte. Esta segunda etapa conlleva el implementar estas habilidades y destrezas y responder a la pregunta: ¿a cuál amo seguimos? ¿A Dios o al ego? Este es el verdadero significado de la crisis de la mediana edad. Por esta razón, Jung hablaba de la naturaleza espiritual de los problemas durante este periodo. Si seguimos a nuestro ego, negamos nuestra función espiritual y vemos el propósito de nuestra vida únicamente en términos de enfrentarnos a las insatisfechas necesidades de seguridad del pasado, proyectadas hacia el futuro. Se presenta un problema tras otro, un proceso que finalmente puede originarse en esta negación de nuestro verdadero ser. Cuando, por otra parte, ponemos nuestras vidas al servicio de Dios, todos los problemas se ven como oportunidades para recordar nuestra verdadera identidad en Él. Así como hay etapas de desarrollo específicas para caminar, hablar, razonar, etc., hay un proceso en el desarrollo de la aptitud para el aprendizaje espiritual. La verdadera madurez no es posible hasta que no se llega a la mayoría de edad. Muchas de las relaciones en la primera parte de nuestras vidas son bloques de construcción fundamentales a través de los cuales más tarde aprendemos las lecciones de perdón que nos conducirán de regreso a Dios. El perdón y el amor, la relación santa. En todas las relaciones vemos al Espíritu Santo en función, ayudándonos con las lecciones que enseñan que la verdadera paz solo se encuentra en el Dios viviente dentro de nosotros y jamás en otro. El obstáculo para experimentar la paz es la culpa. Esta culpa, aunque abstracta y todo penetrante, se expresa en formas específicas para cada uno de nosotros. Es dentro de estas formas que debe desaprenderse la culpa. Nuestras funciones especiales discutidas en el capítulo 2. Elegimos a Dios en las precisas situaciones en que seríamos tentados a elegir al ego. El propósito de todas las relaciones, por lo tanto, es ayudarnos a hacer esta elección. Y no es azar que nazcamos en familias particulares, ni es azar con quién nos casamos o quiénes son nuestros amigos. Cada relación puede ser parte del plan de expiación del Espíritu Santo para nosotros, si se lo permitimos. 1. Padres e hijos. La más básica de todas las relaciones de amor es la que existe entre padres e hijos.
Debido a que hemos sido más dependientes de nuestros padres, esta relación especial presenta el mayor potencial para el aprendizaje del perdón. Freud estaba muy en lo cierto al recalcar la importancia de nuestros sentimientos hacia nuestra madre y nuestro padre. La exitosa resolución del complejo de Edipo, el prototipo para todas las relaciones de amor especial y de odio especial, es realmente un ejercicio de perdón. Tenemos que aprender a perdonar al padre o madre del sexo opuesto por no ser nuestro salvador, cuya posición, creía nuestro inconsciente, siempre nos haría dichosos y felices. Al mismo tiempo perdonamos al padre o a la madre del mismo sexo por no ser nuestro enemigo, el rival de odio especial, por el afecto de nuestro padre o madre de amor especial. Nadie tiene padres perfectos. Ellos también tuvieron padres que lucharon con los problemas del ego, los cuales inevitablemente proyectaron sobre sus hijos. En este sentido, los pecados de los padres caen sobre las generaciones sucesivas. Se ha observado, por ejemplo, que los niños maltratados frecuentemente se convierten en padres que maltratan cuando crecen. Ninguno de nosotros fue tan perfectamente tratado en su niñez como creíamos merecer, o recibió todas las cosas materiales o psicológicas que necesitábamos. Es por eso muy difícil evitar las formulaciones «si solo» del ego que discutimos antes. Si solo mis padres me hubieran tratado de manera diferente, si solo mis padres tuvieran más dinero, si solo mis padres se hubieran quedado juntos, si solo mis padres, yo sería más feliz hoy día. El verdadero perdón reconoce que las situaciones de nuestra niñez fueron parte del plan del Espíritu Santo para enseñarnos el perdón en las formas necesarias para nuestro aprendizaje. Son el currículo a través del cual aprendemos que la salvación no descansa en las circunstancias buenas de nuestras vidas, tanto más de lo que la miseria y el sufrimiento descansan en las malas. A los ojos del Espíritu Santo son lo mismo y comparten el mismo propósito de perdonar el pasado para poder recordar a Dios en el presente. Como niños, somos casi totalmente dependientes de nuestros padres, no solo para nuestras necesidades materiales, sino para nuestra propia imagen del yo. Crecemos para vernos, mayormente como nuestros padres o figuras paternas nos han visto, y es poco lo que podemos hacer al respecto cuando somos jóvenes. Si somos rechazados por nuestros padres, por ejemplo, los sentimientos de indignidad y de autocrítica son inevitables. Si nos sobreprotegen, la creencia de que somos insuficientes para valernos por nosotros mismos se refuerza. Por otra parte, ser amados y aceptados nos ayudará a desarrollar un fuerte sentido de identidad personal y de autovalía. Todavía en la segunda etapa de la vida tenemos que trascender este yo personal y encontrar nuestro verdadero ser en Dios. Como adultos, al conocernos como criaturas de nuestro Padre en el cielo, ya no necesitamos depender más de otros para nuestro bienestar físico y psicológico. El querer permanecer dependientes representa una decisión. Freud demostró cómo el pasado afecta al presente, que los patrones de la niñez se repiten en la edad adulta. Si nos vemos a nosotros mismos como otros nos han visto, somos inevitablemente limitados por lo que ha ocurrido en el pasado. El niño será el padre del hombre. El problema básico, sin embargo, no radica en el pasado, sino en el presente, donde hacemos la elección decisiva de vivir en el presente o en el pasado. La distinción es crítica, pues ver el pasado como el primordial determinante de nuestro concepto del yo nos mantiene aprisionados como las víctimas inocentes de un mundo cruel y de acontecimientos que no pueden cambiarse. No puede haber esperanza en una posición así. No obstante, vernos libres para decidir nos permite identificarnos con algo más que nuestro ego y deposita la total responsabilidad de esta identificación en nuestro poder para decidir. Es cierto que en un nivel los niños no son responsables por lo que les ocurre, pero también es cierto que como adultos ya no estamos limitados por lo que nuestros padres hicieron y por lo que no hicieron. Ellos no son responsables de nuestra presente infelicidad, pues la verdadera felicidad no depende de las cosas o personas de este mundo. Solo si esto fuese así, podría ser posible que nos privaran de ella. El reconocimiento de que nuestro verdadero Padre es Dios y de que nosotros dependemos de Él solamente, o de que como padres realmente somos instrumentos de Dios y no su sustituto, es la base del verdadero amor entre padres e hijos. El exceso de preocupación paternal
o sobreprotección no es amor, sino una expresión de miedo, falta de fe y la necesidad de los padres de que sus hijos se conviertan en lo que ellos necesitan que sus hijos sean. Esto conduce a la frustración, a la ira y a un deseo de evitar que los hijos crecidos o de otra manera aprendan sus propias lecciones particulares en el salón de clases del Espíritu Santo. Del mismo modo, amar a los padres de uno por deber o obligación puede conducir al resentimiento y a la culpa. Sabemos, y somos instrumentos del amor de Dios o del miedo del ego, por la paz que se produce en nosotros mismos y en nuestros padres o hijos. Es por lo tanto en el mutuo perdón de padres e hijos, por lo que no han hecho, que se aprenden las lecciones del Espíritu Santo. Cada uno habrá mirado al otro, ya no para satisfacer ciertas necesidades por medio de papeles específicos, sino como hermanos y hermanas a quienes Dios ha unido para recorrer juntos el camino del perdón. Sin este paso, en que una relación profana se convierte en una relación santa, nadie puede identificarse verdaderamente como una criatura de Dios. La culpa, que el especialismo mantiene firme, no permite este reconocimiento del amor de nuestro Padre por nosotros. Considere a una niña cuyos padres eran pobres y emocionalmente mezquinos. Al haber sido privada del amor que siempre ansió, ella aprendió a identificar los regalos materiales con los emocionales, y en su mente sustituyó el amor por las posesiones materiales. Como adulta, exige de los demás, esposos, amigos, superiores, que le demuestren su afecto por medio de regalos tangibles. Restantes en el centro, sin embargo, está la básica falta de perdón a sus padres, por no mencionar a Dios, por jamás darle lo que ella necesitaba, y a ella misma por tener estas necesidades en primer lugar. Cada relación en su vida, por lo tanto, expresa esta condenación inconsciente a sus padres. Camina por el mundo sintiéndose vacía y desposeída, y trata de llenar estas necesidades con las cosas de este mundo, feliz cuando las recibe e infeliz cuando no las recibe. El perdón pues le enseñaría que ella posee lo que verdaderamente quiere, puesto que una criatura de Dios tiene todo lo que necesita. Esto refleja el principio de abundancia y sirve de base a la afirmación del curso de que la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo, al reconocer lo que ya poseen. Mientras creamos que hay necesidades que tienen que satisfacerse porque no se satisfacieron en el pasado, estamos reforzando nuestra propia creencia en la escasez. Al seguir la ley de proyección, depositaremos la responsabilidad de esta creencia sobre los demás. De este modo nos sentimos desposeídos de la felicidad que creemos que sería nuestra, si no fuera por las cosas terribles que nos hicieron. Sin embargo, al seguir la ley del ego, mientras más proyectamos esta culpa, más reforzamos la creencia de que estamos limitados y carentes, y por consiguiente nos sentimos peor acerca de nosotros mismos. Con esta disposición mental, el amor por los demás es imposible, pues solo si creemos en la abundancia, la cual proviene de Dios, puede verdaderamente expresarse el amor. Como adultos, somos libres para escoger de nuevo. Al perdonar a otros por no habernos desposeído, estamos dando el primer paso del perdón, para deshacer la creencia en la escasez que fue el verdadero problema. Al cambiar de opinión sobre nosotros mismos, el segundo paso, y sustituir la escasez por la abundancia, se elimina la culpa en nosotros. Tercer paso, y podemos aceptar al fin el regalo de Dios y compartir su amor con aquellos que Él ha enviado a nuestras vidas. Así, recordaríamos a nuestro Padre en el cielo al perdonar a nuestros padres en la tierra. Cualquiera que sea el trasfondo de nuestra niñez, podemos estar en paz si lo elegimos. Esta es la sola enseñanza del Espíritu Santo que Él quiere que aprendamos y que compartamos con el mundo, porque Dios importa nada más, excepto lo que es su instrumento para enseñarnos el amor que hemos olvidado. El sufrimiento y el dolor que experimentamos como egos nos proveen las oportunidades diarias, tal y como aparecen en la pantalla de nuestras vidas, para que nos identifiquemos con la vida y el amor más allá del dolor. De ese modo, gradualmente se nos ayuda a recordar el amor de quien no sabe de sufrimiento y de quien nos creó en el amor y cuya identidad compartimos. Capítulo 4. El amor y la sexualidad. Punto 2. El amor romántico. A medida que las personas llegan a nuestras vidas, nos atraen por una de dos razones. Para el ego, las personas son atractivas por su capacidad para ser objetos de la proyección, parejas de amor especial.
Nos atrae su apariencia física, su personalidad, su estado financiero, etc. Sin embargo, esta atracción del amor especial, como hemos visto, no es nada más que un fino velo que cubre el odio. No obstante, hay otra atracción adicional, del mismo modo que nuestro ego llama a su contraparte para que se una en una alianza profana de culpa. El Espíritu Santo llama a cada uno de nosotros para que nos unamos en una relación santa de perdón. Esta es la verdadera atracción que el ego trata de ocultar continuamente, el verdadero amor a primera vista, al cual le cantan los poetas. Es el amor del Espíritu Santo, que llama a una persona desde la otra. Es la atracción del amor por el amor, llamándose a sí mismo para unirse como uno, ya no más separados. Cada uno de nosotros ve en el otro la oportunidad de Dios para perdonar nuestra culpa y hacernos íntegros. No se trata de encontrar la compleción en el otro, como nos diría el ego, sino que a través del perdón de nuestra culpa, la creencia en la escasez, nuestra propia plenitud se manifiesta. Es el amor que esta plenitud refleja lo que en verdad nos atrae, en contraste con la atracción de la culpa que se encuentra en las relaciones especiales. Enamorarse, por lo tanto, radica en reconocer el potencial para ver la luz del cielo en otro y reconocer un compañero de aprendizaje determinado que le ofrece oportunidades ilimitadas de aprender. El mirar más allá de la oscuridad de nuestra proyectada culpa deshace la nuestra. En esta unión de luz experimentamos la bendición de amor del Espíritu Santo. La experiencia de crecer en amor tiene asimismo dos interpretaciones. Para el ego, esto significa que dos personas progresivamente satisfacen las necesidades del otro y de ese modo crecen en dependencia. Esto constituye la extensión del periodo de luna de miel del ego que describimos en el capítulo 1 y que fortalece el especialismo tan valorado por el ego. Para el Espíritu Santo el término refleja un crecimiento en perdón. Cada uno de nosotros se une en amor a toda la gente, pues esta es la realidad de la unidad otorgada por Dios en nuestra creación. Lo que Dios considera uno solo, será eternamente uno solo y jamás estará dividido. Su reino está unido, así fue creado y así será para siempre. No tenemos el poder ni la libertad para deshacer lo que Dios ha establecido como realidad. Sin embargo, sí tenemos la realidad de no aceptarlo. La verdad está más allá de tu capacidad para destruir. Aceptarla, en cambio, está enteramente a tu alcance. Lo que oscurece nuestra conciencia de la presencia del amor en nosotros mismos y en nuestras relaciones es la culpa. En la medida que dos personas prosiguen el aprendizaje de sus lecciones de perdón, su culpa disminuye correspondientemente. A menor culpa presente, mayor es el amor que podemos experimentar. Este es el amor que crece en una relación. En realidad, es la disminución de la culpa a través del perdón lo que permite que el amor que siempre fue alboree en nuestras mentes. El amor puede tener únicamente una fuente y solo puede tener un propósito, la satisfacción de sí mismo. Es un interminable círculo que se extiende para abrazar a todas las criaturas de Dios. Si bien no es posible amar a cada persona de la misma manera o compartir un nivel de intimidad con todo el mundo, es posible no ponerle interferencias a la extensión del amor. De este modo no se excluye a nadie. Es el deshacimiento de estas interferencias lo que constituye la meta de todas las relaciones, casuales o de toda la vida. En este contexto podemos entender el matrimonio o cualquier amistad de toda la vida como la unión de dos a quienes el Espíritu Santo ha unido para siempre, para que cada uno pueda pasar por alto las múltiples tentaciones de proyectar y encuentre en el otro la imagen del verdadero ser de uno. Estas tentaciones caen bajo las categorías de relaciones de amor especial y de odio especial que ya hemos discutido. En estas relaciones utilizamos a nuestras parejas para evadir nuestra propia culpa y las convertimos en salvadores o en chivos expiatorios. Los dos ejemplos siguientes ilustran las distorsiones que el ego hace de las relaciones de amor para lograr sus fines. Un hombre que veía a su madre como la respuesta a todos sus problemas puede tratar de transferir ese papel a su esposa, como en las palabras de la canción popular: quiero una chica como la chica que se casó con mi querido viejo papá.
al conferirle todos los atributos especiales que él imagina que son necesarios para su felicidad, se enamora de ella. En efecto, sin embargo, es una imagen fabricada la que ama, como Pigmalión, y no a su esposa como una persona en su propio derecho. Si el propósito del Espíritu Santo para su unión se ha de realizar, el hombre tiene que renunciar a su inversión en la imagen y perdonar a su esposa por ser o no ser como su madre y la salvadora de sus sueños. Por medio de este proceso, él llegaría a aceptar la plenitud esencial de ambos como hijos de Dios y permitiría que su relación se convirtiera en el templo del Espíritu Santo que el curso describe. De igual manera, si su esposa necesitara ser la madre de su marido, tiene que perdonarle a él por ser o no ser el hijo dedicado que el ego exige. En otro ejemplo, una mujer con una fuerte inversión en verse injustamente tratada puede sentir atracción por un hombre que la maltratará. Su necesidad de verlo de esta manera causará que ella distorsione en su mente las acciones de él y precluye que reconozca en él las necesidades del ego y la petición de ayuda. De este modo ella puede dar rienda suelta a la autocompasión y al lamentarse continuamente de su cruel destino para estar casada con una persona así. Si su esposo necesita una compañera sobre la cual proyectar el odio a sí mismo, esperando establecerse mágicamente como superior y más poderoso al maltratar a su esposa, encontramos otro ejemplo del matrimonio hecho en el cielo, del ego, la mutua satisfacción de necesidades en la cual la mano adecuada se ajusta al guante adecuado. Si, no obstante, la esposa es capaz de comprender su inversión en ser maltratada por su marido y de esa manera lo perdona por la necesidad de ella de que la castiguen que su culpa exige, verá la situación de manera distinta. Al elegir verse inocente a los ojos de Dios, ya ella no verá más a su esposo como un enemigo, sino como un amigo y hermano que pide ayuda. De igual forma, él puede dar el paso de reconocer la necesidad de proyectar del ego de ella y perdonarse a sí mismo y a su esposa por ello. Este cambio de percepción da inicio a la relación santa, la respuesta del Espíritu Santo a la relación especial. Los problemas en las relaciones, por lo tanto, siempre son proyecciones de los problemas de culpa dentro de cada uno de los individuos envueltos. En lugar de ver la culpa adentro, las parejas eligen verla en cada cual. La duplicidad inconsciente de estas maquinaciones impide que ocurra cualquier curación verdadera. El deseo de terminar una relación que se ha tornado tensa puede ser a veces una tentación de no aprender las lecciones de deshacimiento de culpa que el Espíritu Santo ha provisto. Nuestro miedo a la paz que el perdón trae consigo es demasiado grande y nos parece que no tenemos otro recurso excepto seguir a nuestro ego y buscar repetidamente la comodidad en las relaciones especiales. Esto no necesariamente significa, sin embargo, que todas las relaciones deben ser permanentes en su forma. Una relación puede caer dentro de la segunda categoría que discutimos antes. Una relación más prolongada en la que por algún tiempo dos personas se embarcan en una situación de enseñanza-aprendizaje bastante intensa y luego parecen separarse. De este modo, dos personas pueden haber logrado todo lo que les correspondía enseñar y aprender por el momento, o pueden decidir no ir más lejos en su aprendizaje, únicamente para completar su aprendizaje más tarde. Así pues, el matrimonio puede terminar en divorcio, los compañeros de colegio pueden separarse después de la graduación, etc. No nos corresponde a nosotros juzgar estas situaciones. El Espíritu Santo no evalúa conforme a la forma, sino al propósito. Si se ha cometido un error, se ha buscado la dirección del ego. El Espíritu Santo lo corregirá. Si se ha hecho su voluntad, Él la apoyará. Solo se nos pide que hagamos lo mejor que podamos al tratar de escuchar su voz. Si hemos seguido la voz de la verdad, no importa la forma en que pueda evolucionar la relación, la unidad de los hijos de Dios permanecerá en nuestra conciencia. A quienes Dios ha unido como uno, el ego no los puede desunir. De este modo, las lecciones de perdón se habrán aprendido y la paz será el resultado. La culpa proyectada hace que esta paz sea imposible. Por lo tanto, ninguna relación puede sanarse sin que se preste atención a este problema de culpa. Sin embargo, no es necesario que ambas partes elijan hacerlo. El perdón es un proceso que ocurre en la mente de uno, puesto que es ahí donde se encuentran los pensamientos de separación y de culpa. Todo lo que se requiere
es que uno de los dos pida ayuda para efectuar el cambio. Se necesitan dos para estar de acuerdo en la separación, pero solo una mente sana para corregirla, deshacerla. El que esté más cuerdo de los dos en el momento en que se perciba la amenaza debe recordar cuán profundo es su endeudamiento con el otro y cuánta gratitud le debe, y alegrarse de poder pagar esa deuda brindando felicidad a ambos. Cuando una pareja tiene problemas, a menudo es uno de los dos quien debe dar el primer paso. El que esté más cerca de reconocer la verdadera fuente del conflicto debe estar dispuesto a cambiar de una actitud de hallar faltas a una de perdón y ver los errores de la pareja como una petición de ayuda. Esto puede hacerse únicamente al darse cuenta de que la ayuda que se le ofrece a esta pareja en particular es la misma que Dios le ofrece a uno mismo. Reconocemos que nuestra infelicidad no es atribuible a circunstancias externas, sino a nuestra interrumpida relación con Dios, la separación. Esta curación se acepta en el instante en que se ofrece. Cada vez que un maestro de Dios trató de ser un canal de curación, tuvo éxito. Sin embargo, el miedo de las personas a la curación o al perdón puede impedir que acepten este regalo conscientemente. La curación se hará a un lado siempre que pueda percibirse como una amenaza. En el instante en que se le da la bienvenida, ahí está. Donde quiera que se haya ofrecido una curación, ésta se recibirá. El Espíritu Santo guarda el regalo de curación o de perdón hasta el momento en que el miedo ha disminuido lo suficiente para que se acepte el regalo. Por lo tanto, ningún maestro de Dios debe sentirse decepcionado si, habiendo ofrecido una curación, parece como si ésta no se hubiese recibido. No es su función juzgar cuándo debe aceptarse su regalo. Que tenga por seguro que ha sido recibido y que no ponga en duda que será aceptado cuando se reconozca que es una bendición y no una maldición. A la persona que ofrece el perdón se le pide que tenga fe en que su propósito se ha logrado. A pesar de la apariencia de constantes problemas, él o ella confía en que la ofrenda ha sido bendecida por Dios, quien garantiza que Él concluirá lo que se ha comenzado. Ahora la relación se ha salvado, pues se ha convertido en un salón de clases, donde las lecciones del Espíritu Santo pueden enseñarse y aprenderse. Los gritos de guerra se han convertido en súplicas de ayuda, y el campo de batalla se ha transformado en un templo, donde dos se han unido para adorar ante el altar del perdón. De estos es el amor del reino en la tierra.